Vayan alistando sus baterías, colegas. Comentarios, preguntas, consultas respecto al propósito del día de la sesión del día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, sesión 2 es ahí. Está denominada reflexionar para innovar. Pero reflexionar para poder, digamos, obtener como producto la identificación de la problemática. Entonces, identificamos problemáticas a partir de un proceso reflexivo. Miren, desde ya la denominación de la sesión 2 podemos identificar que ahí el reto, conforme va avanzando la sesión, es esa, que podamos comprender cuál es el procedimiento que podemos seguir nosotros, ¿no? Apoyados en evidencias concretas y a partir del análisis de esas evidencias podamos identificar el problema central sobre el que va a partir el proyecto innovador o sobre el que está partiendo el proyecto innovador si ya lo vienen implementando. Para el logro de ese propósito, amigo, vamos a hacer dos bloques. En un primer bloque nos vamos a centrar, ¿no? Y vamos a hacer una manera simulada y con ustedes del chat de la sala, del Facebook Live, vamos a identificar el procedimiento, ¿no? Ahí les estoy invitando, ¿no? Que puedan seguir ese procedimiento, les va a ir muy bien, amigos, personalmente lo utilizo bastante. Un procedimiento para ir identificando problemáticas centradas en los aprendizajes, pero a partir de evidencias. Entonces, primer bloque. Y el segundo bloque es nuevamente para que a partir de ejemplos prácticos podamos ver cómo la identificación y la formulación de la problemática tendría que cumplir algunos criterios básicos de calidad para decir que está adecuadamente formulado. Lo que sí les puedo decir desde plano, desde el inicio, amigos, que no vamos a utilizar alguna metodología como el marco lógico, el árbol de problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando decimos si tu problema está bien formulado y empezamos aplicando alguna metodología del marco lógico como el árbol de problemas u otra metodología, a veces nos quedamos enganchados, ¿no? Oye, ¿qué es el árbol de problemas? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo lo elaboro? Y a veces se pierde el sentido, digamos, central de formular un problema, que es el proceso reflexivo de análisis de evidencias, ya que después puedo utilizar algún instrumento, alguna herramienta que me permita darle lógica, coherencia, ya eso tendría en su momento que utilizar. Muy bien. Conocida la agenda del día de hoy, amigos, y por aquí ya nos vamos uniendo, vamos creciendo eh, en asistencia. Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta, con una información y los voy a ir invitando a analizarla. Pero antes de eso, por aquí ya tenemos a Patricia, Ana, Margarita, María Luisa, Julia, qué bueno, colegas, Siri, Sare, Olga. Muy bien, amigos, inviten a sus colegas que se unan. Es gratuito, es libre, imagínense, colegas, ¿no? Tener el acceso a estas oportunidades como la brindada de la UGEL 4, ¿no? Totalmente libres y gratuitas, pues aprovechémosla y aprendemos y aprendamos juntos. Muy bien, Pili de Comas, el 2047. Muy bien, amigos, muy atentos entonces. Yo les voy a mostrar, si estamos hablando, ¿no? Voy a identificar una problemática, pero para eso voy a reflexionar en base a evidencias. Y evidencias que den cuenta de los aprendizajes, no cualquier evidencia. Y lo que les voy a mostrar a continuación aquí en pantalla es algo que ustedes, ¿no? Están familiarizados, ¿no? Ustedes cuando van recogiendo información sobre el logro de aprendizaje de los estudiantes, utilizan su registro de evaluación, sus registros auxiliares, y a partir de sus registros auxiliares van organizando, ¿no? Sus consolidados de evaluación en las actas para los informes de evaluación, etcétera. Por ejemplo, esto que estamos mostrando aquí en la pantalla es un ejemplo de evidencias, ¿no? Que tendrían ustedes y que estarían mostrando información del logro y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ese tipo de evidencias. Entonces, desde aquí, amigos, y qué bueno, ¿qué tal, Carla? Bienvenida, hola, Nora. Entonces, amigos, ¿a qué nos referimos? De que si yo quiero identificar problemáticas, tendría que tener a la mano así, ¿no?
en la mano toda la información sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este caso es un ejemplo. Entonces ahí lo que tenemos, amigos, en pantalla, a la vista de ustedes, es un extracto de un registro auxiliar de evaluación y que un docente X va organizando la información luego de haber recogido evidencia de aprendizaje, verlas analizado, es decir, de esa mirada formativa de la evaluación, ha llegado a conclusiones y ha podido identificar algunos niveles de logro en ciertas competencias en los estudiantes. Entonces, estas evidencias, estos registros lo tienen ustedes. Muy bien, y la pregunta que los invito es, denle una chequeadita, una miradita, deténganse un minuto por lo menos, denle una miradita a este gráfico y por el chat en línea vayan comentándome qué necesidades de aprendizaje observan o pueden deducir a partir de la información presentada en esta matriz. Esa es la pregunta. ¿Qué tal, Noemí, Rosa, Iris? Bienvenidas. La pregunta es esa. Liliana, Rosa, la pregunta es, colegas, a partir de lo que ustedes están observando ahí en la pantalla, que es un extracto de un registro de evaluación, registro auxiliar de evaluación, ¿qué podrían deducir? ¿Qué necesidades de aprendizaje observan en los estudiantes, por un lado, y qué competencias observan que los estudiantes les está yendo mejor? ¿No? Es decir, ¿en qué competencias observan ustedes que sus estudiantes están avanzando? ¿Y en qué competencias observan que los estudiantes no están avanzando al nivel esperado? Por lo tanto, estarían expresando que hay necesidades de aprendizaje. A ver, coméntenme por el Facebook. ¿Qué tal, Fernando? Nidia, Fernando del 2050, ¿no? Marcela del Andrés Bello. Excelente. Por ejemplo, Susana dice, profesor, en mi ojo así, ágil de mirar datos, Susana dice, he identificado una necesidad. Es decir, aquí hay un dato que me está indicando que los estudiantes no están logrando ciertos aprendizajes y Susana me dice, en la competencia indaga mediante métodos científicos. Entonces, en esa competencia, profesor, yo estoy observando que hay la necesidad recurrente y mayor frecuente en los estudiantes. ¿Qué dice Marilú? Ah, bueno, Marilú nos da un saludito. Marilú, te invitamos del cuadro de la pantalla a ver qué necesidades observas en los estudiantes, ¿no? Y si desean ser más acuciosos, qué necesidades y en otro caso, ¿dónde sí ven que los estudiantes están avanzando bien? Maribel me dice, es verdad, profesor, ¿no? Muy parecido a la colega anterior. Creo que la principal necesidad que veo en los estudiantes es indagar mediante métodos científicos, ¿no? Igual allí, Ruth, ¿no? Pero Irene dice, profesor, pero no solamente veo necesidades ahí, yo también puedo identificar que hay algunos avances en los estudiantes, ¿no? En la primera competencia. Explica el mundo científico, nos dice Irene. Vamos a ver si qué tanto es cierto luego. A ver, Gloria, bienvenida. Iván, es cierto. Entonces, principales necesidades que observo en mi grupo de estudiantes está en la competencia indaga científicamente. Ana también concuerda en eso. Igual, Moja, excelente. Miren, todos están concordando en eso. En un primer vistazo, lo que estamos viendo, profesor Roger, me dicen, es que mis estudiantes tienen una necesidad de aprendizaje relacionada con el desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos. Janet, excelente. ¿Habrán identificado algunos avances, colegas? ¿En qué competencias? ¿Dónde sí están avanzando los estudiantes? Ajá, por ejemplo, Maribel dice, pero profesor, yo observo de que mirando el grupo, la mayoría creo que está avanzando muy bien en lectura, ¿no? En lectura de textos. Muy bien. Como dice Pili, por lo tanto, me da a entender que tendríamos que irnos enfocando en indagación científica porque por ahí están las principales necesidades. Iván nos dice, yo puedo ver, ¿no? En la competencia de convive y participa democráticamente, mirando el bien común, por ahí como que algunos avanzan más, otros menos, pero en relación a indaga, ahí está la mayor necesidad del grupo, ¿no? Competencia indaga, excelente. Amigos,
muy buen ojo, vamos bien, ¿no? Igual Miguel, Iván, Anitza, Zule. Entonces, ¿qué conclusión podemos obtener hasta aquí en este momento, amigos? Que si queremos identificar problemáticas para pensar en un proyecto innovador, lo primero que tendría que tener sobre la mesa son toda la información, todas las evidencias que den cuenta de los aprendizajes de los estudiantes. A ver, desde la experiencia de ustedes, ¿qué información tienen en sus escuelas? A ver, primero yo como docente, tengo mis registros auxiliares, tengo mis actas de evaluación del año pasado. ¿Qué más podría tener? Por ejemplo, de aquí en abril, que recojo alguna información diagnóstica. Por ejemplo, también se convierte en otra fuente de información muy importante. Los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué más? Quizás también sirva como resultado, como información clave para ir identificando problemáticas y desde ya voy acuñando este término, necesidad de aprendizaje, quizás evaluaciones estandarizadas, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado porque esas evaluaciones estandarizadas, primero, amigos, ustedes saben muy bien que no evalúan la competencia, sino los aspectos relevantes de ciertas competencias y que no da resultado de todos los estudiantes, sino de determinados grados. Entonces, con esas limitaciones, tratar de aprovechar toda la información que también nos brindan las informaciones, las evaluaciones estandarizadas, o quizás a nivel de UGEL se aplicó algún instrumento, no tanto pensado en lo estandarizado. Hay UGELs que por ahí están validando algunas metodologías e instrumentos más centrados en las competencias y que también podríamos utilizarlas. Pero ¿saben qué, colegas? También, y eso yo los invito, más bien traten este año, no sé, a ver qué tal les va. Lo que podríamos ir trabajando ahí, quizás hay un instrumento muy bueno que a veces lo miramos y dimos portafolio de evidencias y a veces lo asociamos directamente como un portafolio digital o en físico donde se pone cualquier tipo de evidencia, en realidad tiene su propio tratamiento. Más bien estemos atentos, desde el FONDEP se está diseñando ahí toda una estrategia de cómo trabajar portafolio de evidencia de aprendizaje en los proyectos innovadores. Yo sé que va a ser una herramienta muy buena, pero quizá ustedes, ¿no? Ya vienen trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Iván, yo soy el director, quizá Iván en tu escuela ya están quizá trabajando alguna estrategia referida al portafolio de evidencias, pero desde una mirada formativa donde los estudiantes empiezan a seleccionar sus propias evidencias de aprendizaje, la van revisando y ellos mismos van identificando qué avances van teniendo en ciertas competencias. Por ejemplo, eso sería una muy buena fuente de información, amigos. ¿Saben por qué lo digo? Justamente anoche, ¿qué tal Olga, Roxana, Arnaldo? Anoche conversaba con otro grupo de colegas, ¿no? De un poquito más al sur y decía, profesor, queremos utilizar los registros de evaluación del año pasado, pero somos conscientes, ¿no? De que muchos estudiantes tienen cierta calificación ahí, producto de la evaluación de cierre de año, pero realmente sabemos que eso no es porque a veces ponerlo una A, una B, una C, a veces entran otros criterios para poder establecer y comunicar resultados. Entonces decía, somos conscientes de que estas fuentes de información, ¿no? Como los registros de evaluación a veces no son tan certeros, entonces yo ahí los invito, amigos. Traten de recoger toda la información que tengan, pero que ustedes conscientemente consideren que es información real, relevante y que les va a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí un poquito la sugerencia. Muy bien, retomando, amigos, la pregunta era, dando una mirada rápida a esta fuente de información, ¿qué necesidades de aprendizaje logra identificar en ese grupo, en ese extracto de la lista de este registro? Todos han coincidido que la mayor necesidad pasa por alcanzar los niveles esperados de desarrollo de la competencia indaga científicamente, mediante métodos científicos. También han dicho de que la mayoría creo que les va bien en lectura, etcétera. Vamos a ir qué tanto nos hemos acercado en ese análisis con la siguiente presentación. Entonces, desde ya nuevamente, otra orientación clave. La primera orientación clave fue, si yo quiero formular mi problemática y a partir de eso diseñar o plantear una propuesta innovadora, lo primero que debo poner sobre la mesa, ¿no, colegas?
son todas las fuentes de información, todas las necesarias, registros, actas, portafolios, etcétera, para hacer un análisis. Aquí hemos hecho una simulación de un análisis de un registro de evaluación, es un extracto. Entonces, lo primero, punto uno, analizar, revisar, analizar todas las fuentes de información, evidencia que tienen ustedes sobre los aprendizajes. Y eso es lo que hemos analizado ahorita, ¿no? Hemos hecho una revisión rápida. Yo sé que por ahí podremos hacer cruces, un análisis un poquito más exhaustivo que nos lleve a identificar conclusiones, es decir, cómo están los estudiantes en el desarrollo de las competencias. Esa pregunta, amigos, si pueden, anótenla, porque a veces cuando diseñamos un proyecto innovador, y queremos compartirlo con otras escuelas, esta pregunta es clásica y es clave. Profesor, tu proyecto innovador, tu propuesta innovadora, si está empezando, ¿de dónde partió? Entonces, lo lógico es que ustedes han analizado distintas fuentes de información y han logrado responderse cómo están los estudiantes, mi grupo de estudiantes, los estudiantes de mi institución educativa respecto al desarrollo de sus competencias, amigos. Y plantearse, o para plantearse esa pregunta y poder responderla, como ya lo decía, es necesario tener a la mano todas las fuentes de información, todas las evidencias de aprendizaje que ustedes puedan tener al alcance, como aparece ahí en la pantalla. Y producto de ese análisis, amigos, poder identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes por un lado, pero no solo eso, amigos, también identificar los avances que muestran ellos, como ustedes también lo han dicho hace un momento, porque una vez que las identificamos, hay que ir focalizando por dónde empiezo. A ver, ¿qué han dicho ustedes? Luego de analizar esta fuente de información, profesor Roger, hemos identificado esto. Quizá alguien no se animó a hacer un cálculo quizás cuantitativo, pero sí una descripción cualitativa de lo que veía. Pero yo los invito también a hacer este tipo de análisis, cuantitativos, descriptivos, cualitativos, que se complementen, como el que están viendo ahí. Es un primer dato que saqué producto de haber analizado esa fuente de información. Identifiqué qué cosa. 60% de estudiantes, la mayoría, ¿no? De ellos se ubica en un nivel de proceso, nivel de logro de proceso de la competencia, explica el mundo científico. Y alguien de Febulay lo decía, ¿no? Por ahí parece que la mitad o un poquito más de la mitad, profesor, así rápidamente pude ver que está en 60% de logro o de alcanzar, digamos, está en proceso de alcanzar el nivel esperado, ¿no? Al ciclo y al grado de la competencia explica el mundo físico. Muy bien, primer dato, primera conclusión que obtuve luego de haber analizado esa fuente de información. Segundo dato, por ahí transcurrieron sus comentarios, amigos. La mayoría dijo, profesor, el punto de quiebre de lo que yo veo acá es la competencia indaga. Entonces, ¿qué quiere decir? Y mirando ya más a detalle, puedo observar que el 80% de estudiantes, ¿no? Está en inicio y en proceso de lograr el nivel esperado al grado y al ciclo de la competencia indaga mediante métodos científicos. Carambas, esto me dice algo, ¿no? La mayoría en inicio y en proceso. Quiere decir que la mayoría, también podría decirlo así, ¿no? Amigos, la mayoría no está logrando el nivel esperado de desarrollo de la competencia indaga mediante métodos científicos. Eso ya me dice algo, ¿cierto? Muy bien, bienvenidos, Iván, Mariela, Cintia, Carmen. Excelente. Segundo dato, segunda conclusión que obtuve luego de haber analizado fuente de información o evidencia sobre los aprendizajes. ¿Qué más? Alguien también lo mencionó ahí sobre convivencia. Pero ahí fíjense que si yo miro o acerco un poquito más el lente hacia la competencia, convive y participa democráticamente, también podría decir que la mayoría, ¿no? No está logrando los niveles esperados, pero en un 70%, y si quiero irlo comparando con el dato anterior, creo que la mayoría tendría necesidades de desarrollar competencias
Pero en la competencia indaga científicamente, porque ahí el 80%, es decir, un poquito más de ellos, tienen esa necesidad. Alguien también desde el Facebook, del chat del Facebook, nos dijo, profesor, bueno, yo no solo veo problemas, yo también veo oportunidades. ¿Qué oportunidades veo aquí? De que a la mayoría de los estudiantes, 80% y un poquito más, les están yendo muy bien en lectura. ¿Eso qué me puede decir? Que si más adelante, amigos, yo quisiera desarrollar alguna innovación, sabiendo que hay necesidades de aprendizaje y que ya más o menos me he dado cuenta que está indaga mediante métodos científicos y explica el mundo físico, etcétera, o convive, yo tendría que ir considerando que más adelante, cuando formule esa metodología innovadora, tengo que apoyarme en fortaleza de los estudiantes, en este caso la lectura. Entonces, estos datos tienen que servirnos para nosotros para analizarlos, revisarlos, compararlos, es decir, poner en acción nuestra capacidad reflexiva, ¿no? E irnos proyectando, ¿no? ¿Qué podría hacer si quisiera trabajar alguna innovación educativa? Entonces, amigos, no se olviden. Paso uno, analizo todas las fuentes de información, todas las evidencias que yo tenga como profesor o equipo de docentes que den cuenta de los aprendizajes. Reviso, analizo. Paso 2. Luego de haber identificado necesidades de aprendizaje, es decir, dónde están, digamos, o hasta dónde están avanzando los estudiantes en desarrollar una competencia, y luego de eso identificar dónde los estudiantes no están logrando los niveles esperados, porque si miramos el currículo, amigo, usted lo sabe mejor que yo, que es una necesidad de aprendizaje, ¿no? Son todos esos vacíos, ¿no? O esos quiebres que hay para poder identificar y decir si los estudiantes están logrando el nivel esperado o no, y aquellas competencias que los estudiantes no están desarrollando adecuadamente y que no están transitando a lograr el nivel esperado, entonces ahí hay una necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Analizo, identifico necesidades de aprendizaje, como está aquí en la pantalla, hay como 3 necesidades de aprendizaje, pero también identificaría oportunidades fortalezas que tendrían los estudiantes. En este caso, la lectura, porque eso es muy importante para luego decidir pedagógicamente cómo podría desarrollar un proyecto innovador. Y en este caso ya me está diciendo que tendría que apoyarme la lectura. Y una vez que voy identificando esas necesidades, amigos, que pueden ser muchas, aquí en la simulación es un extracto de un registro de evaluación, ¿cierto? Pero podemos tener otra fuente de evidencia de forma que el análisis se vuelve complejo y podría identificar más necesidad de aprendizaje. La idea es que una vez identificadas, colegas, hay que focalizarlas. Como está en el paso 2 ahí en la pantalla, focalizar. ¿Y focalizar qué significa, colegas? No estoy utilizando el término priorizar, ¿no? Es decir, focalizar, es decir, ¿dónde están las mayores necesidades de aprendizaje en mis estudiantes, ¿no? Y por ahí ustedes se habían ido adelantando. Entonces, conclusión, podría decir que la mayoría de mis estudiantes tendrían una necesidad que es común y muy sentida por ellos, ¿no? De desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos. La mayoría no está logrando los niveles esperados de desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos. Esa es una forma que yo podría decir, bueno, quiero focalizar aquí. Aquí pongo mi lente. Y quizás otros dirían lo siguiente, colegas, y es válido también. Profesor Roger, pero mire, hay una competencia que se vincula y se complementa muy bien y que los estudiantes al actuar competentemente las utilizan y van de la mano. Y que tiene que ver con explica el mundo físico. ¿Y qué tal si yo, para efectos de poder más adelante definir o plantear una metodología innovadora, qué tal si focalizo esta necesidad junto con otra necesidad de aprendizaje que está referida al explica el mundo físico? Las podría juntar. Entonces, yo podría focalizar y podría decir, yo quiero empezar por aquí. Quiero empezar planteando un proyecto innovador para desarrollar a los estudiantes
esas dos competencias, indaga mediante métodos científicos y explica el mundo físico. También podrían tomar esa decisión, colegas, es decir, focalizar esas dos necesidades. Ambas son muy sentidas por los estudiantes y las estoy focalizando a las dos porque son competencias que van de la mano, se complementan muy bien en el actuar de competente de mis estudiantes. Podría tomar también esa decisión. Muy bien, amigos. Si tuvieran un comentario, pregunta sobre esto que vamos aquí mirando, simulando, vayan escribiéndolo aquí en del chat del Facebook Live. Me detengo un ratito para irlos invitando. Excelente, por aquí se van uniendo más personas, ¿no? Irene, Sergio, Joan, César, Jacqueline. Muy bien, amigos. César nos dice, y justamente por ahí va el sentido de simular esto, dice, pero la innovación, profesor Roger, tiene que nacer necesariamente de un problema. Se podría plantear también a partir de una disposición de hacer algo de forma diferente de lo que ya venimos haciendo. Entonces ahí, César, por ejemplo, hay dos partes en tu pregunta. A ver, ¿de dónde puedo partir yo para plantear una innovación? Necesariamente tengo que partir de mirar los aprendizajes. Muy bien, eso es, digamos, innegociable. Yo quiero innovar, quiero plantear una innovación, pero para eso tengo que mirar los aprendizajes, analizar toda la fuente de información, que me den cuenta cómo van avanzando los aprendizajes de los estudiantes. Y luego de ese análisis, identificar principales necesidades de aprendizaje. Porque ahí, esa necesidad de aprendizaje, las que yo identifique y que focalice, ¿no? Se convertirían en la problemática educativa de la que parte mi proyecto innovador. Estoy identificando ya la problemática de la que está partiendo mi proyecto innovador. ¿Y dónde estoy dando el origen para identificar esa problemática? De identificar y fortalecer y focalizar las principales necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y lo expreso de forma cuantitativa, cualitativa, como lo pueden ver aquí en el ejemplo. Pero ahí recojo un poquito, maestro, lo que tú decías, sino que parecía que me consultaba sobre eso que me estaba adelantando. Pero profesor, necesariamente sobre necesidades, y que se convierten en problemáticas, y cuando identificamos un problema se convierte en un desafío que tenemos que resolverlo, ¿no? Necesariamente de problemáticas solamente, porque alguien diría, ¿no? Profesor, ¿y qué tal si planteo una innovación, pero apoyándome a partir de focalizar sobre lo que sí les va bien a los estudiantes y a partir de eso desarrollar y fortalecer otras competencias que tienen necesidades? Es decir, pensar en una innovación que trabaje la lectura, porque ahí les va muy bien a los estudiantes, y en esa metodología innovadora de lectura poder movilizar, por ejemplo, la convivencia. Es decir, una metodología que me permita fortalecer, seguir fortaleciendo la lectura en mis estudiantes, pero de forma que esa metodología también me sirva para desarrollar, fortalecer la convivencia democrática hacia el bien común en los estudiantes. Profesor, yo podría focalizar y pensar en una innovación en ese sentido. También es válido, colegas. ¿Por qué les digo esto, amigos? Yo sé que en el concurso del FONDEP, para lo que nos estamos preparando ahorita, la centralidad está en que ustedes identifiquen problemáticas y eso implica mirar necesidades de aprendizaje, porque hay un sentido ahí detrás de las bases, las orientaciones del concurso. Queremos centrarnos en la necesidad de los estudiantes y queremos que vayan progresando hacia niveles de mayor complejidad en las competencias. Pero si eso está en las bases, en los formularios, etcétera, del concurso, del FONDEP, amigos, eso no niega tampoco de que yo podría pensar una innovación empezando, ¿no? O recogiendo las fortalezas, los avances que tienen los estudiantes y pensar en una innovación centrada ahí, en esas fortalezas, en este caso la lectura, y luego pensar en una metodología que me permita ir movilizando otras competencias donde sí tienen necesidad los estudiantes. Entonces, yo podría ir focalizando y enfocando mi proyecto innovador también en ese segundo escenario, colegas. Profesor, pero estaría mal. ¿Cómo? ¿Por qué estaría mal? Porque estoy empezando de valorar lo que sí saben, lo que le va mejor a los estudiantes y a partir de eso estoy desarrollando o generando condiciones para desarrollar otras competencias. Muy bien. ¿Qué más?
Eh, Iván, ¿no? Lo que pasa que este es un ejemplo que he puesto donde los docentes han registrado qué tanto los estudiantes van avanzando en el desarrollo de sus competencias según los niveles de logro ya establecidos, pero eso no implica, Iván, que ustedes han tenido que recoger, analizar evidencia de aprendizaje que den cuenta de desempeño de los estudiantes, donde van combinando diversas capacidades que integran esa competencia, ¿no? Entonces estaría un paso antes de este proceso de análisis. Entonces ahí estaríamos hablando de cómo desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo. Muy bien, excelente, amigos. Pero vamos a irnos por el primer escenario. Recogí evidencias, información que me dio cuenta de los aprendizajes, me he respondido la pregunta cómo están los aprendizajes mis estudiantes, producto de ese análisis identifiqué principales necesidades de aprendizaje, en este caso, indaga mediante métodos científicos, pero yo me voy a centrar allí en esas necesidades que tienen los estudiantes y pensar en una innovación. Muy bien, podría tomar esa decisión yo y sería, digamos, aquella innovación pensada en una problemática educativa referida al desarrollo de competencias, indaga mediante métodos científicos, porque ahí está la principal necesidad de los estudiantes y sobre eso focalicé. Seguimos la simulación entonces. ¿Qué seguiría, colegas? Ya identifiqué el problema central del que partiría mi proyecto innovador. ¿Y cuál es el problema central? Que más del 80% de estudiantes, ¿no? Se ubican en inicio y en proceso de lograr el nivel esperado de la competencia, indagan mediante métodos científicos. Ya identifiqué mi problema central, colegas. Pero ¿qué más seguiría? A ver, les traslado esa pregunta. A ver, César, Amelia, Omar, Lisandro, bienvenidas. Una vez que analicé las fuentes de información de los aprendizajes, identifiqué necesidades de aprendizaje y ya fui focalizando y digo, voy a empezar por aquí. Voy a empezar por indagación científica. Entonces nos vamos a preparar para plantear una innovación para desarrollar en los estudiantes la indagación científica, porque es la decisión que estoy tomando. Pueden tomar otras decisiones, colegas, como los ejemplos que acabo de poner. Muy bien. Pero ¿qué más seguiría, colegas? ¿Me puedo quedar con esa identificación todavía un poquito gruesa de la problemática? ¿Qué más tendría que hacer? Ya le identifiqué al problema central, pero ¿qué más tendría que hacer? A ver, muy bien. Ruth me dice, habiendo identificado el problema que tiene que ver con la necesidad que tienen los estudiantes sobre el desarrollo de competencias, ¿no? Por ejemplo, ella dice, tengo a cargo segundo y tercer grado de secundaria, ¿no? A ver, vamos a ponerle. Y el maestro de los otros grados no desean participar en este proyecto a pesar de motivarlos. ¿Sería válido el proyecto? Ruth, entonces tú lo que me estás diciendo es que, profesor, yo quisiera desarrollar un proyecto innovador, pero en mi grado, en segundo y tercero de secundaria, lógicamente hay otros docentes que también desarrollan otras competencias referidas a sus áreas, etcétera. Mira, a veces muchas innovaciones, muchas propuestas empiezan de manera individual, como en tu caso. Yo más parece que mis colegas que dictan las otras áreas de segundo y tercero de secundaria como que no quisieran trabajar un proyecto innovador y yo sí quisiera. Empiézalo, Ruth. Empieza tú planteando alguna innovación referida al desarrollo de competencia de las áreas que tú dictas en segundo y tercer grado. Empiézalo. Y vas a ver que conforme tú vas empezando y los estudiantes se van motivando, los otros colegas vayan conociendo tu trabajo quizás, ¿no? Y ahí viene también el trabajo del liderazgo del directivo, de cómo motivo, incentivo para que tus otros colegas empiecen también a identificarse con el proyecto y ver cómo esa metodología que tú trabajas también puede ser complementada, enriquecida de la mirada de otras áreas y también se puede desarrollar otras competencias. Eso es lo que tendría que ocurrir, colegas, conforme vamos avanzando en la implementación de proyectos. Muy bien, pero ¿qué más sigue, colegas? Ya analicé, ya focalicé necesidad de aprendizaje, ¿no? Y ya identifiqué el problema central de que va a partir mi innovación. 80% de estudiantes en inicio y en proceso, o dicho en otras palabras, 80% de estudiantes que no están logrando los niveles esperados, ¿no? O el nivel que se espera, ¿no? En el desarrollo de su competencia indaga mediante métodos científicos.
Muy bien, no se preocupen por el link, en su momento lo iremos compartiendo aquí por el Facebook. Pero ¿qué más sigue, colegas? ¿No? Dice por aquí Oliva, profesor, ya con esto ya puedo plantear mi objetivo. No te adelantes, Oliva, todavía, ¿no? Todavía. El objetivo general, los objetivos, todavía no pensemos en los objetivos, colegas. ¿Por qué? Porque yo siento que hemos identificado el problema central, pero falta algunas cositas más que me ayuden a comprender esta problemática que acabo de identificar luego de haber analizado la fuente de información. Segundo es correcto, ¿no? En forma grupal es lo ideal, amigos, pero la realidad dice que a veces un docente es el que marca el norte y luego lo demás lo vamos siguiendo, ¿no? Lo ideal sería eso, Denny, ¿no? Una innovación mirada desde la interdisciplinariedad de todas las áreas, excelente, ¿no? ¿Qué más sigue, Lucy? Los objetivos también dice, ¿no? Plantear objetivos. Está bien, amigos, ese sería el siguiente paso. Pero antes de plantear objetivos, amigos, si no hemos comprendido a detalle la problemática, cuáles son sus causas que podrían estar generando que los estudiantes no logren nivel esperado de indagación científica, si no tengo esa claridad, ¿cómo voy a formular objetivos? ¿No? Plantear objetivos. María Angélica, más que plantear problemas específicos, voy a tomar tus palabras, pero de la siguiente manera. La idea es que si ya identifiqué el problema, claro, como dice Abraham, hay que describirlo con detalle, cómo se da esta problemática en los estudiantes, cuáles son las causas que lo pueden estar generando. Y ahí alguien de ustedes dijo, profesor, pero ¿en qué momento miro si la necesidad de los estudiantes está en desarrollar la competencia indaga científicamente? ¿Cómo hago una mirada más específica de cómo están actuando al poner en acción esa competencia y tendré que ir mirando desempeños? Y ustedes saben que cuando ustedes miran los estándares, hay desempeños que combinan diversas capacidades. Entonces hay que ir mirando cómo los estudiantes ponen en acción esas capacidades referidas a la competencia, ¿no? Que me permitan describir con mayor detalle cómo se da la problemática. Entonces, antes de ir a las causas, ¿qué tendría que hacer, amigos? Ya identifiqué el problema central, vuelvo a repetir. 80% de estudiantes no están logrando el nivel esperado en la competencia indaga científicamente. Y ya lo estoy enunciando la problemática central. Pero no tendría que quedarme ahí. Tendría que buscar mayor información para poder identificar cómo se da esa problemática en los estudiantes. Entonces ahí yo les pregunto, ¿este registro de evaluación será suficiente para seguir ahondando y describiendo la problemática? No creo, ¿cierto? Tendría que mirar otras fuentes de información. Quizás se me ocurre, ¿no? El año pasado fui utilizando algunas fichas de observación o fui utilizando algunas listas de cotejo y que tienen que ver cómo observar a los estudiantes indagando. O quizá tengo algunos trabajos de los estudiantes cuando hicieron indagaciones. Entonces, amigos, si yo identifiqué la problemática y quiero describirla a detalle en qué consiste, hay que nuevamente apoyarnos en fuente de información. Ejemplo, para seguir desarrollando esto que hemos identificado. Voy a imaginar que yo en primaria, bueno, siempre he trabajado como unidocente y multigrado, ¿no? Suponiendo, ¿no? Estoy en quinto y sexto y veo que la principal necesidad de aprendizaje está en indagación científica. Pero, ¿cómo se da este problema en los estudiantes? El registro de evaluación que analicé o la fuente de información que revisé quizá no sea suficiente. Entonces, podría quizá coger los cuadernos de los estudiantes para ver cómo desarrollaron algunas tareas. Podría coger algunos trabajos grupales que el año pasado trabajé y los podría revisar rápidamente. O podría recoger algunas fichas o lista de cotejo de actividades que tenían que ver con indagación científica y que trabajamos el año pasado. Vamos a imaginar que cogí los cuadernos de los estudiantes donde hubieron actividades individuales y grupales sobre cómo de indagación sobre temáticas que hemos trabajado el año pasado, ¿no? Y a partir de eso, yo en mi cabecita, ¿no? ¿Cuál es mi referente? Las capacidades, los estándares, ¿cierto? De progreso, los estándares de aprendizaje. Entonces yo tendría que ir mirando, a ver, en esta tarea, mis estudiantes, ¿cómo plantearon el plan de investigación? ¿Cómo plantearon sus preguntas? A ver, por acá tengo evidencia, miren las conclusiones a las que fueron llegando.
las lecciones aprendidas, etcétera. Es decir, busco mayor información que me den cuenta de cómo los estudiantes estaban poniendo en acción esa competencia. ¿Para qué? Para seguir identificando mayor información bien detallada de cómo se da ese problema en mis estudiantes. De forma que al revisar esa información yo pueda decir, ¿no? Ah, mira, por acá están las principales necesidades que ellos tienen. Al momento de hacer la indagación, no todos han logrado hacer de manera efectiva su plan de investigación con pregunta de investigación. Ah, ya. Esa es una característica específica del problema y lo voy anotando, ¿no? Y voy citando la fuente, ¿no? Al revisar los cuadernos de los estudiantes, la mayor dificultad que presentan es al elaborar el plan de investigación y formular las preguntas, estas no son claras, no son coherentes, etcétera. Y voy agregando esa información en una hojita aparte donde voy describiendo la problemática. ¿Qué más? Ah, mira, por acá. Tengo aquí un trabajo grupal donde llegaron a conclusiones y cuando veo las conclusiones no son consistentes, no guardan relación con las preguntas y voy anotando esa información, ¿no? Entonces, cuando llegan a establecer conclusiones de la indagación, sus conclusiones son muy generales, no se vinculan con la pregunta que ellos quisieron investigar, etcétera, o no hay evidencia que recogieron información y solamente se quedaron con información recogida desde repositorios digitales. Es decir, necesito, amigos, recoger mayor información de otras fuentes que me permitan describir qué significa que la mayoría de mis estudiantes no estén logrando el nivel esperado en esa competencia. Fíjense lo que hay que hacer para luego ir mirando las causas y luego más adelante ir pensando en los objetivos. Entonces, sí necesitamos ir analizando mayores evidencias detalladas que me den cuenta cómo los estudiantes ponen en acción esas capacidades que integran la competencia, en este caso, indagan mediante métodos científicos. A ver, ¿qué opinan, colegas, hasta ahí de lo que estamos conversando, proponiendo hasta esta parte de la sesión? A ver. ¿Qué opinan sobre eso, colegas? A ver, los profesores del Colegio Vygotsky, excelente, César, bienvenidos. Y si están por ahí proyectando un proyecto, háganlo, desafíense, colegas. Como dice Brigitte, una vez que identifiqué las necesidades y que me puede decir cuál es el problema central, pero antes, Brigitte, de pensar en los objetivos, tenemos que describir con detalle en qué consiste esa problemática, ¿no? ¿Cómo se da paso a paso? Muy bien, a ver, ¿qué más nos dicen por acá? Exacto, Margarita. Entonces, profesor, eso implica, me dice Margarita, que necesitamos seguir analizando mayores fuentes de información. Amigos, como les decía, los registros de evaluación, las actas, las evaluaciones diagnósticas, quizá nos sirvan para hacer un acercamiento para identificar el problema central, pero no me puedo quedar con eso. Necesitamos, como dice Oliva y Margarita, recoger otras evidencias de aprendizaje. Por eso es que vuelvo a insistir, colegas, tengan su portafolio de evidencias organizado por sus estudiantes. Ese sería un golazo, amigos, si quisiéramos describir con mayor detalle la problemática central identificada. Muy bien, Berta, ya te estás adelantando. Tengo que mirar mis estrategias. Es como que si ya estás mirando posibles causas. Interesante. Las metas, ya cuando planteemos objetivos, pero aquí no nos desentendamos, colegas, no nos adelantemos. Ya identifiqué el problema. Tengo que describirlo. Ir mirando cómo los estudiantes actúan poniendo en acción sus capacidades que integran esa competencia. Hay que detallar el problema. Y la pregunta es, ¿qué opinan sobre esto? ¿Cómo lo harían? ¿No? Ustedes ya me han dado algunas ideas por acá. Entonces dice Irma, disculpen si me paso por ahí a alguien, profesor, necesito detectar causas, pero Irma, todavía no des un paso a mirar las causas si no has detallado muy bien en qué consiste el problema, ¿no? Exacto, Rosario, necesitamos hacer un buen filtro de haber identificado el problema, haberlo descrito a detalle en qué consiste y luego ir ya profundizando más posibles causas. Ajá. No necesariamente, César, mira, estamos aquí construyendo la formulación, descripción de la problemática y no estoy utilizando marco lógico todavía, César. Ya eso lo podría hacer después. Amigos, el marco lógico, como le decía al inicio,
por ejemplo, el árbol de problemas, lo que sirve es para organizar, darle consistencia a la información, pero eso no te va a resolver el marco lógico para hacer este proceso de revisión, análisis de evidencias, sacar conclusiones, datos. Sin eso, ¿cómo haces tu marco lógico? A ver, Elena, eh, exacto, Abraham. Una vez que lo identifico, necesito poner un lente para detallar con mayor consistencia en qué consiste el problema. Y eso es lo que estamos haciendo como ejemplificación. Una vez que identifico el problema, tenemos que mirar otras fuentes de información, amigos, para detallarlo. ¿En qué consiste? Porque ahí yo tendría que ir señalando. Y mirando el currículo, no se olviden. ¿Qué significa que los estudiantes pongan en acción, actúen competentemente al indagar científicamente? ¿Dónde está esa respuesta? En el currículo, porque ahí están las capacidades, están los estándares esperados al ciclo y al grado, y yo sé que esa competencia implica que los estudiantes, ¿no? Planteen problemáticas, problematicen sobre ellas, hagan un plan de cómo van a investigar, se planteen preguntas en ese plan, ¿no? Identifiquen estrategias y recursos que van a utilizar. Implica que recojan y procesen información, lleguen a conclusiones, contrasten diversas fuentes de información y evidencias, lleguen a conclusiones, las compartan, reflexionen sobre el proceso y los resultados de la investigación. Eso me dice el currículo de lo que significa desarrollar esa competencia, indaga científicamente. Entonces, si yo la quiero describir, si yo quiero describir ese problema, tendría que mirar el currículo, las capacidades, los estándares, para poder tener referentes y empezar a describir mi problema. Y poder decir como ejemplo, ¿no? Al observar, ¿no? Las tareas individuales y grupales en los cuadernos de los estudiantes, identifiqué que la mayoría tiene dificultades para plantear las preguntas de investigación y que éstas sean claras, ¿no? O al momento de elaborar o plantear instrumentos, no todos lograban identificar cuál sería el instrumento más apropiado, pero fíjense, toda esa información que aquí estoy, digamos, enunciando, que podría estar escrito, porque estoy describiendo el problema, en qué consiste, lo estoy diciendo porque revisé otras fuentes de información. No me quedé solamente con los registros, las actas, etcétera. Entonces, otra conclusión, otra orientación clave, colegas. Identifico la problemática, la describo a detalle, pero para describirla a detalle necesito dos cosas, amigos. Anótenlo si gusta. Primero, mirar el currículo. ¿Qué significa desarrollar esa competencia que yo he focalizado como necesidad de aprendizaje? Paso a paso, ¿qué significa? Y segundo, recoger, analizar otras fuentes de información que den cuenta cómo los estudiantes, ¿no? A través de las actividades que hemos trabajado, cómo ponían en acción esa competencia para tener información y hacer una descripción mucho más consistente. Muy bien, ¿qué más me dicen? Jessica, Rosa, exacto, Rosa, va por ese sentido. Por ejemplo, si ustedes usan bitácoras de aprendizaje, y ahí hay que ver si la bitácora la usan ustedes para observar y registrar el desempeño de los estudiantes o la usan los estudiantes para registrar qué aprendieron, qué dificultades tuvieron, cómo las enfrentaron, y esa bitácora les sirve para reflexionar en su aprendizaje. Yo podría coger las bitácoras de los estudiantes o las mías como docente, porque por ahí puede salir mayor información que me permita detallar en qué consiste esta problemática que identifiqué, que la mayoría de los estudiantes no logran el nivel esperado en la competencia indagada científicamente. ¿Cuánto? El 80%, ¿no? Julia, necesario, pues, Julia, si no, ¿cómo voy al marco lógico? Retorno a eso, amigo, discúlpenme, ¿ya? Acercar el ente al problema, como decía Abraham, ¿no? Excelente. Hay algunos comentarios que ya tienen que ver de cómo implemento, cómo nos organizamos. No los estoy respondiendo, estoy tratando de entresacar los que sí se vinculan directamente con lo que estamos discutiendo aquí, no porque no vaya a haber respuestas, sino que en su momento las iremos viendo ya. Tener un marco teórico, pero quizá no tanto el marco teórico, Oliva, sino un marco de acercamiento a los problemas, necesidad de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Bien detallado, pero en base a fuentes analizadas, ¿no? ¿Qué más nos dicen por acá? Presentes, amigos, maestra María, ¿no?
Vicente, si tuviera una sola capacidad, bueno, mira, Vicente, ahí no nos vamos a centrar en cómo evaluar competencias. En realidad, cuando ustedes evalúan competencias, evalúan, ¿no? La competencia, no evalúan un pedacito de una capacidad, porque si no, no están evaluando competencias. Y aquí lo que se necesita, amigos, evidencias de aprendizaje donde ustedes han desafiado y han evaluado competencias, han desafiado que los estudiantes pongan en acción las competencias. Muy bien. Em, Excelente. Me quedo hasta ahí, colegas. Entonces, primer paso, recojo fuente de información, analizo. Segundo paso, identifico necesidades de aprendizaje, las focalizo, porque esas necesidades focalizadas expresan ya el problema central del que va a partir mi proyecto innovador, como en este caso, 80% de estudiantes en inicio y en proceso de lograr la competencia indagada científicamente. Ya tengo el problema central, pero no me quedo ahí. Necesito recoger mayores fuentes de información que me permitan describir ese problema. ¿Por qué digo que los estudiantes no están logrando la competencia indagada científicamente? Tengo que hacer un detalle, cómo se da esa problemática en los estudiantes. Y para hacer ese detalle, le decía, necesitamos dos cosas. Por un lado, fuentes de información, mayores evidencias de aprendizaje. Y segundo, mirar el currículo, qué significa esa competencia, qué capacidades integra y los estándares para hacer una adecuada descripción de la problemática. Y luego viene lo que ustedes se habían adelantado, amigos. No los objetivos todavía, ¿ya? Eh, las causas. Porque la siguiente pregunta sería, profesor, si ya identifiqué mi problema central, ya recogí información y ya lo describí a detalle cómo se da ese problema en los estudiantes, nos preguntamos entonces, ¿a qué se debe entonces que mis estudiantes no estén logrando los niveles esperados en esa competencia que he focalizado como necesidad? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? Entonces ahí viene lo que ustedes decían. Necesitamos nuevamente reflexionar, investigar. Por eso la investigación va de la mano con la innovación. Aquí yo estoy investigando para formular una problemática, ¿no? Entonces necesito investigar, profundizar en las posibles causas. A ver, ¿a qué se debe que mis estudiantes no estén logrando esa competencia indagada científicamente? A ver, los escucho. A ver, perdón, no los escucho, los leo. A ver, por ahí San vino, dice la lista de asistencia. Atentos, en su momento la van a ir pasando. Si yo identifiqué y describí a detalle, amigos, que la principal necesidad de los estudiantes está indagada científicamente, ¿a qué se puede deber, amigos? A ver, hagamos la idea de que eso ocurra en su aula. ¿A qué puede deberse que los estudiantes no estén logrando el nivel esperado? A ver, Sare nos dice, ¿cuáles son las causas? Y justamente, Sare, yo te estoy preguntando a ti, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas? A ver, Gaby, por ahí, Gaby, ¿qué tal? Bienvenida. La pregunta es esa, ¿no? Si esa es la problemática que identifiqué y describí, ¿no? ¿A qué se puede deber que ese problema existe en los estudiantes? Es decir, ¿por qué se está dando que mis estudiantes no logran el nivel esperado en la competencia indagada científicamente? Entonces, como ya lo describí a detalle el problema, ahora necesito investigar, profundizar en las causas. Muy bien. Para Lisandro me dice, profesor Roge, pero para describir cómo se desarrolla una competencia es fundamental revisar. Claro, pues, si no, ¿cómo pues hacemos un acercamiento al desarrollo de competencias? Mirar el currículo, los estándares, ¿no? Las evidencias de aprendizaje, sino cómo puedo describir a detalle la problemática. Pero vamos a simular, colegas, ya identifiqué el problema, ya lo describí a detalle, y lo segundo que me pregunto es, ¿y a qué se debe? ¿Por qué mis estudiantes no están logrando el nivel esperado en la competencia indagada científicamente? Por aquí vamos. Eh, Buenas noches, Norma, ¿qué tal, Delia? Eh, por ejemplo, Delia dice, puede ser que una causa que nosotros docentes no estemos orientando adecuadamente y hacer vivir el proceso de indagación a los estudiantes. Puede ser una causa y es una causa bien específica y muy vinculada al problema central, Delia. Perdón, ¿dónde está? Sí, Delia. Pero nuevamente te pregunto, si tú crees que puede deberse a que quizá con los estudiantes no hemos vivenciado, ¿no? Y no hemos hecho, digamos, no hemos vivido el proceso como puede seguir cualquier investigador,
Porque ustedes miran el enfoque de indagación del currículo, es eso. Estamos invitando a que los estudiantes vivan el proceso natural que sigue cualquier investigador, investigando sobre temas científicos, ¿cierto? Quizás eso se debe, profesor, no hemos sabido acompañar adecuadamente los procesos de indagación en el aula. Y tiene que ver con mis metodologías, los recursos, los materiales no son los adecuados para que los estudiantes vivan el proceso de indagación mirando ese enfoque. Pero Delia, ¿a partir de qué dijiste eso? Entonces, si yo identifico causas, la describo, pero tendría que tener la capacidad de decir de dónde salió esa información para poder decir, esta es una causa. ¿De dónde salió esa información? ¿Qué más nos dicen? Mercedes, profesor, hay motivación insuficiente. Es decir, los estudiantes no están motivados. Pero ahí Mercedes, esa característica formaría parte de la descripción del problema, porque me adelanto en decir lo siguiente, porque los estudiantes no son el problema, amigos. En ellos se ve el problema y los efectos del problema. Si mis estudiantes no están motivados para indagar, ¿a qué se debe? Entonces, ellos no son la razón del problema o la causa del problema, en ellos se ven los efectos de esa problemática. Entonces, puede ser que mi metodología, el acompañamiento, la interacción, no hace que, no son desafiantes, no los motiva, ya, pero ellos no son parte de las causas. ¿Qué más? Paula, por ejemplo, Paula dice, cuando ellos problematizan, identifican un problema, la dificultad está en que puedan identificar variable, la dependiente. Ya, por ejemplo, ese es un rasgo característico que podría ir en la descripción de la problemática. Muy bien. El pensamiento crítico, profesor, una causa. No estamos desarrollando el pensamiento crítico y reflexivo, pero si lo dejo ahí, es muy general esa causa. Piensen en causas vinculadas al problema. Quizá podría decir, profesor, estamos desarrollando la indagación, pero nosotros somos los que conducimos el proceso de indagación y los estudiantes no tienen la oportunidad para pensar, proponer, recoger, analizar, comparar, ¿no? Desechar información, incorporar información, ¿no? Proponer metodologías, es decir, poner en acción su pensamiento crítico y creativo. Entonces allí, Jessica, si la planteas, allí esa causa tiene un mejor planteamiento, una mejor descripción. Pero nuevamente te planteo la misma pregunta que Mercedes. ¿De dónde sacaste ese dato? ¿De dónde dijiste que el acompañamiento, la metodología docente no desarrollan el pensamiento crítico al momento de desarrollar la indagación? ¿De dónde salió? Lucy, escaso hábito de investigación. Hábito que en los estudiantes. Pero nuevamente, no sería una causa, sino formaría parte de la descripción del problema. Veo que mis estudiantes, ¿no? Estoy describiendo el problema, ¿no? Cuando les planteo una indagación, ¿no? O alguna pregunta, no todos muestran motivación o no todos tienen predisposición, pero estoy describiendo el problema cómo se den los estudiantes. No estoy diciendo que esa sea una causa. Muy bien. Julia, no tiene, Julia, al contrario, nuestros estudiantes tienen esas potencialidades. Quizás no sea la causa ahí, Julia, de que los estudiantes no sean curiosos. Al contrario, su naturaleza son curiosos. Quizás para decir que es una causa, es que nosotros no estamos sabiendo explotar, aprovechar esa cualidad curiosa que tienen los estudiantes para poder plantearles actividades desafiantes para indagar. Entonces, si la miro del otro lado, esa sí sería una posible causa. Pero nuevamente, colega, repito, los estudiantes no son la causa. A ver, claro, como dice Shea, quizás estamos planteando las metodologías para hacer indagación y no estamos promoviendo que ellos sean los que indaguen, investiguen. Entonces, sí podría ser una causa, pero nuevamente Shea, igual que Merced, ¿de dónde salió ese dato para decir que mis metodologías no son las adecuadas para que los estudiantes indaguen, ¿no? O como dice Inés, trabajo actividades, pero no les doy la oportunidad para que los estudiantes vivencien el proceso que se sigue para hacer una indagación. Ya, pero eso tiene que ver con mi metodología, pero nuevamente, ¿de dónde saqué esa información? ¿No? No estamos llegando, lo material, le dice Maribel, quizás otra causa esté relacionada con los materiales, profesor Roger. No estamos sabiendo utilizar adecuadamente los materiales para que los estudiantes indaguen, o no les estamos sabiendo orientar qué recursos y materiales necesitarían para que ellos indaguen. Porque amigos, para hacer indagación científica,
No es que el docente lleva los materiales, son los estudiantes los que identifican qué van a necesitar para investigar, para indagar en ese sentido. Entonces, quizás nosotros somos los que le estamos diciendo todo. Primero hace esto, segundo hace esto, tercero hace esto, usa este material, ve acá este texto. Entonces, no estoy desarrollando la indagación, estoy dirigiendo la indagación. Los estudiantes no están desarrollando la competencia. Puede ser una causa, sí, pero ¿de dónde la saqué? ¿No? Igual María le dice, no reflexionan, falta de pensamiento. Ya, pero ese puede ser una descripción de la problemática, no una causa. Vuelvo a decir, los estudiantes no son la causa, ¿no? Poco hábito de lectura, escasa motivación, pero nuevamente, no sería una causa porque formaría parte de la descripción del problema, ¿no? Así es, de acuerdo, Juana, Elizabeth, ¿no? Va por ese sentido, Chelsea. Muy bien, amigos, me quedo hasta ahí. Varios de ustedes, ¿no? De todo lo que puedo leer, puedo agrupar en dos cosas. Profesor, ¿por qué se debe o a qué puede deberse que los estudiantes no estén desarrollando la indagación científica? Su respuesta la voy a agrupar en dos bloques. Un primer bloque dice, profesor, nuestras metodologías, nuestras estrategias y nuestro acompañamiento no es el pertinente, no está permitiendo que los estudiantes indaguen, desarrollen el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué falta a esa causa agrupada en ese primer bloque? Señalar la fuente de información de dónde salió ese dato. El otro bloque, profesor, tiene que ver con materiales, recursos y materiales. No estamos sabiendo orientar y acompañar a los estudiantes para que ellos identifiquen los recursos, los materiales, los espacios, los lugares, ¿no? Que van a necesitar para investigar. Y quizá nuestro acompañamiento esté siendo muy direccionado y nosotros somos los que definimos la ruta de indagación, cuando en realidad eso no plantea el enfoque de indagación para desarrollar esa competencia. Ya, puede ser una causa, los recursos, los materiales, el andamiaje, etcétera. Pero ¿de dónde salió esa información? Muy bien, excelente amigos, qué bueno que nos estén siguiendo aquí en la temática, ¿no? Entonces, una vez que vamos identificando posibles causas, amigos, la idea es que al señalar la posible causa, también utilicemos fuente de información, evidencia. ¿Y hay qué tipo de evidencias? Ficha de monitoreo del desempeño docente, si es que quiero decir que una causa está relacionada con las metodologías. Otra fuente de evidencia, los diseños de las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque una posible causa está en cómo yo selecciono y preveo el uso de recursos y materiales y cómo voy a acompañar a los estudiantes. Entonces, analicé sesiones de aprendizaje y producto de ese análisis obtuve esta causa. Analicé la ficha de monitoreo del equipo directivo, donde está la descripción del desempeño docente, y a partir de eso identifiqué que una causa son las metodologías, las estrategias que usamos. Muy bien. A partir de lo que ustedes nos han dicho, amigos, Elmer está complementando sobre el bloque 2 de recursos, es que busquemos causas, uno, vinculadas a la problemática, y dos, causas que estén vinculadas a los factores que explican los aprendizajes de los estudiantes. ¿A qué me refiero? Miren acá, atentos. Voy a mover aquí un poquito. Yo puedo decir de que una posible causa que hace que mis estudiantes no logren el nivel esperado tiene que ver con metodologías docentes, algo que decían ustedes. Metodologías docentes centradas en el desarrollo de temas, y esos temas de forma aislada, ¿no? Y donde los estudiantes no tienen la oportunidad de problematizar, curiosear, plantear preguntas, recoger información, es decir, no tienen la oportunidad para desarrollar ese pensamiento crítico, creativo y el proceso de indagación. Entonces, ¿de dónde obtuve, digamos, o de dónde me estoy apoyando para recoger información y decir, esta es una posible causa? En este caso, amigos, un ratito voy a avanzar, porque observé, analicé registros de observación del desempeño docente, es decir, la ficha de monitoreo.
Entonces, si yo quisiera redactar esta posible causa, diría, ¿no? Al analizar las fichas de monitoreo del año 2024, ¿no? Aplicada por el equipo directivo. Y si no hay equipo directivo, ¿quién las aplica? Podría ser, ¿no? Al analizar las fichas de auto y coevaluación de nosotros los docentes al momento de desarrollar indagación científica con los estudiantes. Entonces, cito la fuente de información de dónde sale esa posible causa y describo la causa cómo se da, pero la causa vinculada a la problemática. Y esa primera causa que estoy mostrando aquí en la pantalla, ¿con qué factor está que se relaciona? Las prácticas docentes. Entonces, ¿qué necesitamos, amigos, para identificar causas? Mirar los factores que explican los aprendizajes. Un primer factor, nosotros con nuestras prácticas, nuestras estrategias, los recursos y material, nuestra práctica docente. Segundo factor, ¿dónde buscar posibles causas? Amigos, la gestión escolar, lo que se lidera, lo que se promueve al interior de la escuela. Ahí pueden haber causas que estén explicando por qué los estudiantes no logran los aprendizajes. Otro factor que implica el logro de aprendizajes, las familias, el contexto cercano a los estudiantes. Ahí pueden haber posibles causas que hagan que los estudiantes no logren los niveles esperados, competencias. Entonces, amigos, primera orientación clave. Si ustedes ya tienen su proyecto, ¿no? Para la 1, categoría 2, y ya han identificado causas, encierren, a ver, esta causa, ¿con qué factor se vincula? Práctica docente, gestión escolar, o el contexto cercano a los estudiantes y las familias. O estoy seleccionando causas donde digo que los estudiantes no tienen motivación, desinteresados, no participan. Ya, esas no son causas, porque los estudiantes no son causas. Entonces, a eso primero yo los invito. Miren las causas de la problemática que han identificado. Esas causas están vinculadas con la práctica docente, cuáles sí, cuáles no. De esas causas, cuáles sí se relacionan con la gestión escolar. Pueden haber, ¿no? Cuáles sí y cuáles no. De estas causas, cuáles se vinculan con el contexto cercano a los estudiantes. ¿Cómo acompañan las familias en sus aprendizajes? ¿Dónde están las limitaciones? Ah, ya, esta sí o quizá esta no. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, colegas, esa causa que ya identifiqué y que se vincula con la práctica docentes, como esta primera que está acá, un ratito para activar el cursor, ¿no? Por ejemplo, esta primera que está acá, ya identifiqué que esa causa se vincula con un primer factor, práctica docente. Ah, ya muy bien, voy por un buen camino. Miro mi causa. Esa causa que puede explicar la problemática está adecuadamente descrita. Es decir, no solamente la señalo, metodologías inadecuadas. Eso no me dice nada. Está descrita y esa causa descrita se vincula con la problemática, porque puede ser una causa donde diga docentes poco comprometidos, colaboradores con su práctica, que no dan mucho de su tiempo. Está descrita, pero no se vincula directamente con la problemática. Entonces, no está adecuadamente planteada esa posible causa. Entonces, segundo, amigos, identifiquen que la causa que han identificado esté descrita y que se vincule con la problemática. Y tercero, lo más importante, amigos, que esa causa que yo describí y que se vincula en este caso con práctica docente, que está adecuadamente descrita y se vincula con el problema, parta, es decir, la identifiqué a partir de haber revisado fuente de información. No es que a mí se me ocurrió por una espontaneidad tan grande que tuve. No, amigos. Entonces ahí Julia, Ruth, Elmer, César, Rosa, etcétera, cuando ustedes seleccionen, planteen, describan sus causas así de manera detallada y que en ese caso se vinculen con la práctica docente, como el ejemplo está aquí, y que a la vez tengan relación con la problemática, cuiden que esa causa identificada haya partido del análisis de alguna fuente de información y que al describir la causa se indique de dónde salió esa información. Yo podría hasta corregir esto que estoy aquí mostrando, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Luego de analizar los registros de observación quizás del 10%, del 20% de los docentes, porque puedes también muestrear si son muchos docentes,
o quizá lo que aplicamos somos dos o tres, bueno, de nosotros los tres, ¿no? Entonces, luego de analizar los registros de evaluación, de nuestro desempeño, registro de observación de nuestro desempeño como docentes, hemos identificado que si pues las metodologías no son las adecuadas, no estamos orientando y acompañando la indagación, somos nosotros los que llevamos los temas ya preparados y los estudiantes lo único que hacen es buscar información, sacar conclusiones y exponer, pero no estamos enfocando la competencia. Entonces ahí esa causa está bien identificada, bien descrita, alude al factor práctica docente, está vinculada con el problema y a la vez parte de haber analizado una fuente de información, colegas. Veamos el otro ejemplo. La causa número 2 aquí que estamos simulando y que está vinculado con el segundo factor, la gestión escolar. Aquí hay muchos directivos, acabo de leer hace un momento, decía profesor, yo directivo, decía. Amigos, la gestión escolar, el estilo de la gestión escolar, el liderazgo que le impregna a mi gestión escolar. Y cuando digo gestión escolar, no me refiero solamente al equipo directivo, sino como también ustedes los docentes y nosotros los docentes participamos activamente en la gestión escolar. Entonces, esa cultura de la gestión escolar, esas prácticas de gestión escolar, ¿realmente contribuyen al desarrollo de aprendizajes? ¿En qué situaciones sí? ¿En qué situaciones no? Y de esas prácticas de gestión escolar, ¿cuáles sí están afectando positivamente para que los estudiantes, en este caso, puedan desarrollar el pensamiento crítico, la indagación y otras competencias? Excelente, vamos por buen camino ahí. Pero quizás hay otras prácticas de gestión escolar que sí afectan directamente los aprendizajes, como en este caso la indagación científica. Entonces, busquemos causas en ese nivel, colegas, como pueden ver aquí en el ejemplo. Bueno, luego de mirar, ¿no? Pero también tengo que citar de dónde salió este dato. Luego lo complemento. Bueno, en cuanto a la práctica de gestión escolar, lo que nos hemos dado cuenta nosotros los docentes es que a veces cuando se hace el monitoreo en aulas de observación, de acompañamiento, de asesoría, primero que es esporádico, ¿no? Y no tiene ninguna intencionalidad, no tiene ninguna intencionalidad. Bueno, entra el equipo directivo, el integrante, observa, registra, pero no me dice nada. No, cómo estoy haciendo o desarrollando las competencias, en este caso de indagación científica, o quizá el equipo directivo observa, registra, monitorea y no identifica las principales necesidades que tienen los docentes para desarrollar competencias. Por lo tanto, no es un monitoreo intencionado, ¿no? No está siendo planificado. Entonces, no estoy atendiendo la necesidad de los docentes, no los estoy acompañando a desarrollar competencias en los estudiantes. Amigos, esa puede ser una posible causa del por qué también desde el equipo directivo estamos siendo tan miopes en la observación y no estamos sabiendo acompañar a los docentes para que desarrollen competencias, en este caso la indagación científica. Y esa causa, ¿con qué factor está vinculado? La gestión escolar. ¿Pero qué le falta? La fuente de información, ¿de dónde salió? Y ahí, amigos, si tienen preguntas, comentarios, no duden, háganlos aquí en el chat, en el Facebook Live, ¿cierto? Muy bien. Una fuente de información podría ser que hemos revisado, ¿no? Así como hay un plan de monitoreo de equipo directivo, cierra el año, a mediados de año, se hace un informe de cómo va el monitoreo de los docentes. Y quizás producto de revisar los informes, estamos viendo de que no es un monitoreo sistemático, planificado, centrado en la necesidad de los docentes. A partir de esa revisión me di cuenta y esa es la posible causa. Nuevamente, amigos, no se olviden, la causa identificada, descrita, que se vincule con los factores que explican los aprendizajes, en este caso la gestión escolar. Segundo, que se vincule con la problemática. Y tercero, que partan de haber revisado fuente de información, de forma que no sea una causa identificada de manera espontánea, ¿no? Porque me dio una corazonada y esa es, ¿no? Entonces, no es así tampoco. Veamos el tercer ejemplo. ¿Qué puede también estar explicando que los estudiantes no estén logrando esas competencias y específicamente la indagación científica? Entonces ahí podría mirar otro de los factores vinculado directamente con los aprendizajes, amigos. ¿Y cuál es? El contexto cercano a los estudiantes, las familias. A ver, las personas con las que viven los estudiantes, ¿están acompañándolos en el desarrollo de sus aprendizajes? En este caso también indagación científica, ¿no?
para que los estudiantes indaguen, lean, etcétera, ¿no? Pero habría que ver también cómo el contexto cercano contribuye o también afecta los aprendizajes. Entonces ahí tenemos otro factor que podríamos analizar para identificar posibles causas, ¿no? Y en el ejemplo, bueno, lo que hemos observado, profesor Roger, es que las familias, ¿no? Están más interesadas que los estudiantes lleven los cuadernos llenos, escritos de temas, ¿no? Y con tareas. Que lleven los cuadernos llenos de información y que lleven tareas todos los días, ya las familias están contentas, ¿no? Sin embargo, cuando queremos hacer indagación fuera del aula, observan, registran, experimentan y no necesariamente llevan cosas escritas en el cuaderno, se nos vienen encima. Entonces, podría ser que esas percepciones y concepciones que tienen las familias sobre el aprendizaje también pueda ser como una barrera que haga que realmente acompañen adecuadamente a los estudiantes en desarrollar sus competencias. Y podría ser otra causa. Y en ese caso, que estamos simulando, amigos, esa causa estaría vinculada a un tercer factor vinculado directamente con los aprendizajes, el contexto donde viven los estudiantes. Pero para decir eso, ¿de dónde saqué esa información? Quizá registré, o analizamos los registros de incidentes, actas de reuniones con padres y por ahí fuimos identificando, ¿no? Muchas quejas, los papás no quieren esto, plantean esto, entonces de ahí pude sacar esa información y poder decir, esta es una posible causa. Amigos, estamos simulando la situación de cómo podría partir un proyecto innovador. Como es simulación, estamos tratando de que sea lo más, digamos, práctico y cercano, pero yo sé que ustedes, que tienen sus propios proyectos, todas estas orientaciones claves que vamos dando, si es posible, amigos, yo los invito, cada vez que entremos a estas sesiones, tengamos nuestro proyecto a la mano, lo que hayamos avanzado. Por ejemplo, ahorita, yo me imagino a Nelia, Rosa, Persia, Shaya, ¿no? O a Joan, ¿no? Con su proyecto aquí, ¿no? Su anexo 2 mirando el problema. A ver, mi problema. Identificar el problema centrado en los aprendizajes, es decir, necesidad de aprendizaje, o es una identificación muy general y que no es de aprendizaje. Ah, ya, tengo que corregir. Una vez que describí el problema, ¿lo estoy describiendo a detalle, mirando las capacidades, los estándares que me permitan describir adecuadamente? ¿O estoy poniendo otra información? Ah, no estoy haciendo una descripción. O la descripción de mi problemática dice otra cosa y no está centrada en describir cómo se da ese problema en los estudiantes. Aquí hay que corregir. Causas. Uy, tengo un montón de causas y la mayoría de causas tiene que ver con los estudiantes, pero yo ya sé que las causas no tienen que ver con los estudiantes, sino los factores que estarían afectándolo para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes. Práctica docente, gestión escolar, contexto. Ah, ya muy bien. De todas las causas, solo dos tienen que ver con práctica docente y las demás estoy que, digamos, lo, las estoy relacionando con los estudiantes. Desmotivado, no participa. Entonces, estas de acá ya tengo que irlas retirando de mi formulario de elaboración de mi proyecto. No va. Y quizás me quedé con una sola causa, que sí está bien descrita y que tiene que ver con la práctica docente, pero le falta fuente de información. ¿De dónde la saqué? Ah, ya, muy bien anotando. Aquí necesito darle solidez a esta causa señalando la fuente de información que revise. Pero esta causa o estas dos que yo vi que se acercan mucho a esta orientación que está dando el profesor Roger, ¿son suficientes? Nuevamente necesitamos seguir investigando y profundizando en posibles causas que podrían estar explicando esa problemática educativa, colegas. Entonces, termino con esta orientación, ¿no? Para identificar causas, primero, colegas, ¿qué tenemos que hacer? Identificar y describir el problema. ¿Cómo se dan en los estudiantes? En este caso, cómo los estudiantes ponen en acción la competencia indagada científicamente, porque ahí está la principal necesidad y sobre eso me proyecto a plantear alguna innovación. Y hago aquí un paréntesis. Aquí estamos hablando de innovaciones netamente pedagógicas, pedagógicas. Por eso estamos explicando esta secuencia. Primero. Segundo, he descrito adecuadamente mi problemática y una vez de haberla descrito adecuadamente, las causas que estoy identificando están bien descritas, se vinculan con el problema y esas causas las identifiqué luego de haber revisado fuente de información o es que les falta eso. ¿Y qué causa no se vincula con el problema y no estarían explicando el problema que identifiqué? Y ya irlas desechando, amigos, vayan reemplazando.
Entonces, si asistimos a estas sesiones, colegas, por ejemplo, hoy día estamos viendo el criterio de intencionalidad, cómo identificar la problemática o desafío. Es decir, cuando yo identifico un problema que los estudiantes no están logrando el nivel esperado de competencia indagada científicamente, se convierte en el desafío que tenemos los docentes para resolverlo. Entonces, el desafío es una invitación a actuar frente al problema. Entonces, identifico el problema, lo describo, identifico causas, las describo y voy citando fuente de información. Necesario, amigos. A ver, en este caso, si ya identifiqué el problema, lo describí, posibles causas y lo quiero registrar al concurso del FONDEC, ¿qué más me piden? No solamente identificar, describir el problema y la causa, sino me piden evidencias de dónde identifiqué y describí esa problemática. ¿Qué evidencias? Por ejemplo, hemos analizado los registros de evaluación. Ya, esa es una evidencia que tendré que organizarla en un archivo, Word o Excel. ¿Qué otra fuente de evidencia? Ah, las tareas de los estudiantes. Quizá le tomo fotografía, algunas tareas individuales o grupales, y las pongo en un Word y voy juntándolo con el archivo anterior. ¿Qué otra fuente de información? Ah, los registros de observación. Podría coger la ficha de monitoreo, no sé, muestrear algunas, las organizo en un archivo y la voy poniendo en ese archivo donde están las fuentes de información revisadas anteriormente. ¿Qué más revisé? Ah, el registro de incidentes. Tomo fotografías o si está en Word, ¿no? De forma que todas las evidencias que utilicé para identificar, para describir el problema, para identificar y describir las causas, todas esas fuentes de información que son evidencias, que se le llama el anexo 2, las organizo en un solo archivo y ese archivo yo tengo que tenerlo organizado en un repositorio en Drive. Entonces, en ese Drive yo podría poner una carpeta que diga problemática del proyecto. Y en esa carpeta coloco todo ese archivo donde estén todas las evidencias que utilicé para identificar, para describir el problema, para identificar y describir las posibles causas. Entonces, miren amigos, todo lo que hay que ir haciendo bien, ordenados y sistemáticos al identificar, describir el problema e ir organizando las evidencias que utilicé para identificarlo y analizar. Voy a dejar de compartir aquí, amigos, y la pregunta que yo les hago es la siguiente. Los que estamos aquí en el chat, y voy a coger aquí. Hasta aquí, en este primer bloque de la sesión 2. Hemos culminado el primer bloque de la sesión 2. Amigos, ¿qué implica entonces? ¿Qué implica identificar el problema y las causas de dónde podría partir su proyecto innovador? ¿Qué implica? Respóndalo de forma individual, profesor Roger, ¿qué implica para mí, en otras palabras, ¿no? ¿Qué implica para cada uno de ustedes identificar el problema, describirlo, plantear las causas, así, y para que cumpla con todas esas orientaciones claves que hemos venido desarrollando en este bloque 1? A ver, no se preocupen sobre el link de asistencia, atentos aquí en el chat de la sala. Por ahí hay problemitas que ingresan. A ver, muy bien, Norma, María, Sare, Yolanda, excelente. Muy bien, la pregunta es esa, colegas. Ahorita que hemos simulado un ejemplo, por lo tanto, colegas, estamos en el criterio de intencionalidad para un proyecto innovador. A ver, ¿qué implica entonces para ustedes de forma individual, ¿no? ¿Qué implica poder formular la problemática descrita adecuadamente, con sus causas, con fuentes de evidencia, etcétera? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? O sea, ¿qué implica hacer eso si queremos llevarlo a nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, Linda nos dice, profesor, si no tengo fuente de información, es decir, fuentes de evidencia, de verdad que no voy a poder identificar, describir mi problemática con sus causas, ¿no? ¿Qué más implica, dice Jessica? Profesor, al momento de identificar las causas, si yo no sé identificar causas que estén vinculadas y que expliquen los aprendizajes, podría decir una causa: estudiantes con anemia, sin conectividad. Amigos, no digo que eso no afecte los aprendizajes, pero sobre el problema identificado, ¿tiene relación? No tiene relación. ¿Vale? Implica tener compromiso, es decir, compromiso para hacer un trabajo bien reflexionado, como dice Jessica,
para identificar el problema, en qué consiste y las posibles causas. Es que estamos construyendo un diagnóstico bastante detallado sobre los aprendizajes del que va a partir el proyecto innovador. Claro, Leslie, ¿no? Julia me dice, profesor, entonces cuando decimos problema educativo nos estamos refiriendo en identificar necesidades de aprendizaje a los estudiantes, focalizarlos y a partir de eso pensar en alguna innovación educativa. Amigos, si los que estamos aquí en sala ya tienen un proyecto, lo vienen trabajando 2, 3, 4 años, den ese pasito anterior, amigos. Hagan digamos, esta reflexión, a ver, y quizás hay que ajustar el punto de partida de ese proyecto innovador. Implica compromiso para hacer un buen trabajo, ¿no? Manejar fuentes, conocer los estudiantes, ¿no? Tener evidencias que sean relevantes, ¿no? Eh, ya. Sí, por ahí tienen problemitas de asistencia, me dicen, ¿no? Implica analizar información, tener evidencias, detallarlas, etcétera. Em, Tener un diagnóstico bien elaborado, etcétera. Muy bien, amigos, eso implica. Por aquí alguien nos pone, ¿no? Es como navegar cuesta arriba. Amelia, en realidad implica hacer un trabajo reflexivo, ¿no? Pero con la fuente de información que ustedes tengan. Cójanlas, analícenlas, identifiquen la problemática, descríbanla y luego vayan recogiendo otra fuente de información para identificar las causas descritas adecuadamente, vinculadas al problema, pero busquen causas, ¿no? Y termino diciendo esto en el bloque uno. Asegúrense que las causas que han identificado estén vinculadas por lo menos con esos 3 factores claves que están vinculados con los aprendizajes. Nuestra práctica docente en primer lugar. Ahí busquemos causas. ¿Cómo estamos gestionando la escuela para mejorar aprendizajes? Ahí busquemos causas. ¿Cómo está contribuyendo el contexto cercano a los estudiantes, las familias o los que conviven cotidianamente? Ahí pueden haber posibles causas. Es decir, busquemos causas que podamos actuar al resolver el problema. Y les dejo aquí una pregunta. Entonces, ¿y para qué me sirven las causas, profesor? Si cuando ya planteo la metodología innovadora, me centro en cómo resolver el problema. ¿Y para qué sirven las causas? Dejo esa pregunta porque la siguiente sesión es muy importante tenerlas claramente identificadas cuando entremos a objetivos, cuando entremos a identificar la metodología innovadora, porque ahí tendríamos que volverlas a retomar y tenerlas siempre presente. Entonces, ¿qué implica? ¿Para qué sirve entonces identificar las causas? Vamos a entrar ahora al bloque 2. Y el bloque 2 ya es como sacar conclusiones y lecciones, entonces, cómo es que deberíamos identificar y formular la problemática. Pero este bloque 2 lo quiero iniciar con algo interactivo. Yo les voy a ir mostrando, ¿no? Algunas afirmaciones aquí y ustedes del chat de la sala me acompañan poniendo un dedito arriba si están de acuerdo con la afirmación que ven en la pantalla o un dedito abajo si no están de acuerdo con la afirmación mostrada en la pantalla. Muy bien. A ver, un ratito. Ujú. Atentos, amigos. Voy a mostrar un conjunto de afirmaciones. La afirmación que ustedes vean en la pantalla y que ustedes consideran que sí es necesaria considerarla para formular adecuadamente el problema del proyecto innovador, ponen su dedito arriba. Si la afirmación que muestra en la pantalla consideran, profesor, esa no es pertinente para formular la problemática tal cual hemos ahorita simulado, le pongo un dedito abajo. A ver, vamos ahí. Yo sé que llega un poquito desfasado el tiempo que muestra aquí en mi pantalla con lo que ustedes ven de Facebook Live. Entonces vamos a ir haciéndolo de forma detenida. Miren la primera afirmación. ¿Qué opinan? Dedito arriba si están de acuerdo, dedito abajo si no están de acuerdo, según lo que hemos ido explicando en este momento. Profesor, a ver, primera afirmación. El problema central claramente identificado expresa las principales necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si están de acuerdo con esa afirmación, dedito arriba. Y si no, dedito abajo. A ver qué dicen.
A ver, lo voy leyendo. Hay muchos comentarios sobre la lista de asistencia. Al término de la sesión, Percy les va a volver a precisar cómo es que funciona este registro de asistencia, ¿ya? A ver, dedito arriba si están de acuerdo con esa afirmación o dedito abajo si no están de acuerdo. Por ahí ya va llegando, ¿no? Dice, Pablo dice, de acuerdo, Sara dice, ¿cómo que no? Así tiene que ser, ¿no? Linda también dice, claro, María también dice, profesor, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, primer criterio, entonces, que tendría que cumplir esa problemática identificada, que tiene que expresar, cuando ustedes le digan, ¿cuál es el problema del que parte tu proyecto innovador? Esa problemática central identificada tiene que dar cuenta de esas necesidades, de esas principales necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes y que hemos identificado y focalizado. Así es Maribel, así es Sony, así es Katy. De acuerdo. Ahora les voy a mostrar otra afirmación y ustedes me dirán, ¿no? Y confirmamos el dedito arriba, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa afirmación. Y que tiene que ver cómo es que a veces, amigos, muchos proyectos innovadores se caen por esto. Señalan la problemática, cómo se da, las causas, pero no señalan ninguna fuente de información y, y dice eso, ¿no? Va, parece que está a partir de opiniones y creencias de nosotros los docentes, ¿no? A ver, dedito arriba si están de acuerdo con esa segunda afirmación o dedo abajo si dice, profesor, pues, ¿cómo va a ser posible, no? ¿No? Muy bien, dedito arriba si están de acuerdo, dedito abajo si están de acuerdo. Muy bien, ahí van reaccionando ustedes. Segunda afirmación. Ahora vamos, claro, Margarita, imposible, ¿no? Eh, ponernos a adivinar, ¿no? El problema y las causas son estas, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera rigurosa, colegas, de manera reflexionada, a partir de evidencias. Tercera afirmación, colegas. Bueno, los problemas del que yo puedo partir mi proyecto de innovación expresa carencias, limitaciones socioeconómicas de los estudiantes que dificultan sus aprendizajes. ¿Estarían de acuerdo con que un proyecto innovador parte de identificar problemáticas de ese tipo, de ese nivel? ¿Sería factible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esa tercera afirmación? No, no, dice Deli, no, todos negativos. Muy bien, no. Ah, bueno, aunque bueno, dice ya no hay acceso a la lista de asistencia. No, no. Es que claro, pues, bueno, Laura, se te pasó un dedito arriba. Es que en realidad es eso, amigos. Si queremos innovar, desarrollar un proyecto innovador, amigos, tratemos de que los problemas que identifiquemos sean problemas centrados en los aprendizajes, porque como les dije, estamos hablando de proyectos de innovación netamente pedagógicos. Y si no parte de problemáticas centradas en los aprendizajes, es como que si identificamos problemas que están fuera de nuestro alcance. Como desde un proyecto pedagógico yo podría resolver, por ejemplo, un problema estructural, socioeconómico, productividad, etcétera. Tendríamos que ir mirando los aprendizajes, cómo los estudiantes van avanzando sus aprendizajes y dónde tienen las principales necesidades, y ahí empezar a repensar mi práctica, mis metodologías, de qué otra manera podrían ellos lograr sus aprendizajes, pero de forma relevante, significativa. Entonces, evitemos de focalizar problemáticas que estén fuera del alcance pedagógico y curricular, colegas. Muchos proyectos se caen ahí, ¿no? Porque la problemática tiene que ver con la distancia, la conectividad, familias disfuncionales, ¿no? La carencia de materiales, ¿no? Economías precarias en las familias. Eso que acabo de decir, colegas, es lo típico que a veces llega en las problemáticas de la que parte un proyecto innovador. En realidad, no es el tipo de problemáticas que hay que mirar sobre las que queremos innovar pedagógicamente, ¿sí? Siguiente afirmación, y de hecho dicen, no, no, no. Vamos a la siguiente afirmación. Bueno, es necesario, dice, explicar el problema, pero basándonos en evidencias, ¿sí? La citando, señalando. Ahí pueden entrar las evaluaciones diagnósticas, acta, registro de evaluación, informes, portafolios, entre otros.
¿no? De hecho, por allá, a ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, profesor, no estoy de acuerdo porque no abre el link de asistencia. Amigos, atentos, Percy al inicio de la sesión dio indicaciones de cómo funciona el registro de asistencia. Para la siguiente sesión, amigos, Sí, estemos gracias Roger, puntuales, gracias ¿no? Roger. Sí, en estos momentos ya se va a Ujú. lanzar la asistencia, por favor. Estamos viendo de que, Excelente. por favor, no se preocupe, estamos pocos minutos de terminar y esto lo van a cargar en un minuto. No se preocupen. Muy bien, excelente. Entonces, amigos, de acuerdo, dicen sí, sí, muy bien. Amigos, orientación clave que le hemos ido detallando en la simulación, ¿no? Citemos evidencias para identificar, describir el problema, para identificar, describir las causas. Siguiente afirmación, a ver qué dicen. Identificar causas vinculadas al problema central sobre la base de evidencia. ¿Están de acuerdo con eso o están en desacuerdo? Profesor, ya tanta revisión de evidencia, de verdad que esto está bien complicado. Puede ser, ¿no? Amigos, hagamos de esto un proceso riguroso, reflexionado. Por eso es que la sesión dice, reflexionar para innovar. ¿Y qué significa reflexionar? ¿De la nada? No, a partir de fuente de información, para identificar la problemática. Entonces, estaríamos de acuerdo. Sí, sí, por ahí dice Cintia, Jan, Emi, excelente, amigos. No se olviden, inviten a sus colegas que se conecten a estas sesiones y ahí juntos poder ir interactuando y aprendiendo. Siguiente afirmación. Bueno, entre los principales factores que podrían estar explicando esas problemáticas de las que queremos innovar, ¿no? El apoyo, la pobreza, el apoyo estatal, el abandono de las escuelas, ¿no? La infraestructura. No sé qué dirán ustedes, ¿están de acuerdo con eso? ¿Están en desacuerdo? Porque cuando identifiquemos causas, como ya hemos dicho, busquemos causas que estén vinculadas por lo menos con esos tres factores claves: práctica docente, gestión escolar, las familias, pero es que esas causas estén vinculadas con la problemática central identificada. Entonces, de hecho, que estamos en desacuerdo, ¿no? Imagínense buscar causas, oye, no tenemos tal cosa, limitaciones, carencias, pero no son causas sobre las que podamos actuar pedagógicamente para resolver el problema. Por ejemplo, ¿no? La desmotivación de los estudiantes, el poco interés, son causas relevantes al identificar la problemática. Y eso ya lo hemos dicho, y amigos, y esto sí lo vuelvo a precisar, eviten considerar como causas de la problemática los estudiantes, ¿no? Ellos no son la causa de la problemática, más bien son los afectados de esa problemática, ¿no? Y a ellos hay que atenderlos, ¿no? Para que esa problemática se vaya superando. Entonces, no, no son los estudiantes, su motivación, su desmotivación, su poco interés, que no tienen materia, no. Entonces, los estudiantes no necesariamente son las causas. Y la última afirmación, parece que sí. Evitar palabras como falta, inexistencia, ¿no? Carencias al momento de identificar algunas causas. Quizá esto no ha salido, pero es un aspecto ya más técnico, ¿sí? Entonces, miren ustedes, estas afirmaciones se convierten en algunos criterios básicos que ustedes deben considerar al momento de formular su problemática con sus causas que hayan identificado. Muy bien, de todo esto que hemos hablado, amigos, ¿no? De todo esto que hemos hablado, bueno, habían dos más, pero estaban vinculadas a eso. Voy a retroceder un poquito. A ver, ¿cómo quedaría entonces? Se detuvo la función de compartir, por favor, Percy. Entonces, ya, fue un error, un mensaje, perdón, un mensaje que nos llevaba al error. A ver, amigos, si seguimos el procedimiento que hemos descrito aquí, y si esto lo queremos llevar ya al anexo 2 del concurso del FONDEP, a ver, ¿qué es lo que se va a evaluar? Según el anexo 2, muy atentos ahí. Cuando ustedes formulen su proyecto siguiendo las indicaciones del criterio intencionalidad, y en ese criterio intencionalidad, lo primero que les piden, identificar, describir el problema con sus causas y consecuencias, miren más o menos cómo quedaría.
una redacción de la problemática que se acerca mucho, aplicando esos criterios que hemos orientado, que se acerca mucho a lo esperado en el nivel 4 del criterio de intencionalidad cuando se han evaluado sus proyectos. Lo primero dice, bueno, antes de describir, ¿no? Perdón, antes de describir tu problemática, por favor, haznos una descripción del contexto donde está la institución. Voy a poner mi puntero. Ya para ir redondeando ideas. Entonces, amigos, luego de haber seguido ese procedimiento que hemos simulado y que ahí, digamos, lo central es tener evidencias para analizarlas, y cuando ya ese análisis de la problemática con sus causas lo han hecho, ya necesitamos sistematizarlo en el anexo 2C del concurso del FONDEP, tanto para la categoría 1 o la categoría 2, porque todo esto que hemos hablado, amigos, aplica para cómo identificar el problema del que parte el proyecto innovador que ustedes quisieran postular en la categoría 1 o la categoría 2. Estas orientaciones les va a servir. Son las mismas, aplicables para esas dos categorías. Entonces, si, si seguí todo ese procedimiento para identificar el problema, sus causas, etcétera, ahora, ¿cómo ya quedaría sistematizado en el anexo 12? Lo primero, en el primer párrafo, colegas, ya este es un aspecto más de forma, en el primer párrafo, asegúrense de describir el contexto donde está la escuela y poder decir la institución educativa de Kumamoto, del nivel primaria, secundaria, no lo sé, ¿no? Que atiende a tantos estudiantes de tantos niveles que provienen de familias, que poseen unas características generales de la familia de donde provienen, del distrito, del barrio, de Comas, etcétera, ¿no? Nuestro proyecto ya empezó, no empezó, etcétera, ¿no? Si empezó, qué tiempo empezó. Entonces, podríamos empezar con un primer párrafo para que el jurado, al momento de revisar su proyecto, pueda ubicarse en el contexto donde está la escuela. Si es urbana, en contexto marginal, si es rural, etcétera. ¿Qué características es el contexto y la escuela que está proponiendo este proyecto? Esa es una información que solicita en el anexo 12, pero que no estamos entrando a formular la problemática. Es una información adicional que se nos pide y por cuestión de orden lo podríamos plantear en el primer párrafo, ¿sí? Segundo párrafo, como está a la derecha la flechita siempre, ¿no? Segundo párrafo, identificar el problema central del proyecto, ¿no? Miren, aquí hay otro ejemplo. Si yo cojo el ejemplo que he simulado, en este segundo párrafo yo podría decir, ¿no? El problema central de que parte mi proyecto es que la mayoría de estudiantes no están logrando los niveles esperados en la competencia indagada mediante métodos científicos. Otra forma. Entonces, en el segundo párrafo, señalemos, enunciemos el problema central del que parte el proyecto. ¿Sí? En un tercer párrafo o cuarto párrafo, ya describamos a detalle cómo se da la problemática. Como pueden ver acá, se está haciendo un acercamiento, como decía Abraham, estamos ampliando el lente y estamos describiendo a detalle cómo se da ese problema general que lo identifiqué en el párrafo anterior en mis estudiantes. Entonces, en un tercer párrafo ya tendría que brindar la información descrita, detallada del problema. En un siguiente párrafo, siempre pensemos así en párrafos o bucles, ¿no? En un siguiente párrafo ya estarían las causas, ¿no? Y podríamos decir, de este análisis de la problemática, hemos identificado las siguientes causas. Primera causa, está descrita y a la vez estoy señalando la fuente de información de dónde salió. Ejemplo, metodologías docentes centradas en el desarrollo de temas aislados. ¿Se acuerda que la leímos? Muy bien, punto seguido. Esto se ha obtenido al analizar las fichas de autoevaluación del desempeño docente. Da a entender de que acá no hay un equipo directivo que monitorea, sino los docentes se autoevalúan en su desempeño, ¿no? Entonces la causa está descrita con su fuente de información de dónde salió y se vincula directamente con la problemática. Y así continúo señalando la causa 2, la causa 3, la causa 4. Pero como le decía, asegúrense de que esas causas se vinculen con la práctica docente, la gestión escolar,
el acompañamiento que brindan las familias, porque son los factores claves vinculados a los aprendizajes. Un siguiente párrafo, que no está aquí, amigos, podría ser posibles consecuencias. Entonces, ¿qué efectos, qué posibles consecuencias estaría generando esta problemática, ¿no? Si es que no la atendemos. Por ejemplo, esto todavía no lo hemos precisado, pero sí es necesario, categoría uno, categoría 2, más que todo la categoría uno, ¿no? Esta problemática que identificaste, que describiste con sus causas, ¿qué efectos está generando? O sea, ¿qué genera? Yo podría decir, y lo dijeron ustedes, profesor, esta problemática central de indagación científica lo que puede estar generando es que los estudiantes, no sé, culminen, ¿no? Su servicio educativo en secundaria, ejemplo, ¿no? ¿No? Terminan su servicio educativo y no tienen la capacidad de poder manejar, gestionar información, contrastar información y tomar decisiones informadas. Y eso tiene que ver con ciudadanía activa. Posible consecuencia, posible efecto. ¿Y ese efecto en dónde se ve? En los estudiantes, siempre en los estudiantes, ¿no? Entonces, podría ser que esa sea una consecuencia y la voy redactando en un siguiente párrafo. Entonces, en un siguiente párrafo podría ir colocando posibles consecuencias que generaría si es que esta problemática no es atendida adecuadamente y de manera oportuna. Amigos, haciéndolo de esta manera, siguiendo este orden, con toda esta claridad, etcétera, esa relación entre el problema, la descripción, las causas y todas ellas con fuente de información, este ejemplo se acerca mucho al nivel 4, porque cuando ustedes envíen su proyecto, cada uno de los criterios va a tener una rúbrica de evaluación y la intención es que miremos el nivel 4. Queremos llegar al nivel 4 y, si es posible, superar ese nivel 4 de la rúbrica. Por ejemplo, este ejemplo se acerca mucho al nivel 4 de la rúbrica del criterio intencionalidad con que se va a evaluar los proyectos de la categoría 1 y los proyectos de la categoría 2 de los proyectos innovadores. Porque la categoría 3 son proyectos de investigación-acción y ahí la problemática tiene otra forma de poder identificarla y plantear, ¿sí? Muy bien, colegas, dejo aquí de compartir y justamente el bloque 2 era eso, hacer como un resumen, una consolidación para que podamos ver cómo ese procedimiento y esas orientaciones que hemos simulado en el bloque 1 ya se puede ver plasmado en lo que podría ser el planteamiento de la problemática siguiendo el anexo 2 del concurso del FONDEP. Entonces, amigos, dejo de compartir y los invito. Cojan sus proyectos, revisen sus proyectos. Por el momento, con esto que hemos conversado, miren su problemática. Su problemática expresa necesidad de aprendizaje de los estudiantes o es una problemática del contexto muy alejada de lo pedagógico. Esa problemática está descrita adecuadamente, detallada de cómo se da ese problema en los estudiantes. Las causas que identifiqué están descritas y basadas en fuente de información y se vinculan realmente con el problema central, ¿no? Estoy identificando las consecuencias. Si es que no abordo esa problemática, ¿cómo los afectaría a mis estudiantes en el mediano y largo plazo, ¿no? Etcétera. Nos acercaríamos entonces a lo esperado de la rúbrica del criterio de intencionalidad. Muy bien, amigos, abrimos unos 3, 4 minutos, pero sí me gustaría leerlo del Facebook Live. ¿Qué les pareció esta sesión o qué conclusión podrían plantear producto de esta sesión? Esa es la pregunta. ¿Qué les pareció o qué conclusiones podrían sacar ustedes en esta sesión 2 de este curso? Que desde ya, Percy, muchísimas gracias ahí, Elizabeth, ¿no? A lo directivo de la UGEL 4 por abrir este espacio libre, abierto, colegas. Se nos viene la sesión 3 el día lunes. Inviten a sus compañeros, inviten a sus colegas, porque ¿qué vamos a hacer el día lunes? El día lunes, nuevamente, bajo esta misma metodología, vamos a simular cómo a partir de una problemática podríamos, digamos, de manera desenfrenada, poner en acción nuestra capacidad creativa para idear, ¿no? Soluciones innovadoras. Porque esa es la siguiente sesión. ¿Cómo formulamos
una metodología que yo le llamo una solución innovadora, porque a veces puede ser una combinación, un conjunto de metodologías y estrategias. Entonces, ¿cómo es que una vez identificada la problemática, puedo ir, ¿no? Proyectándome a identificar una posible metodología que sea pertinente, original para resolver ese problema? Eso es lo que vamos a trabajar el siguiente lunes. Entonces voy leyendo qué les pareció. Raquel dice, interesante, Raquel, pero más interesante es ver tu proyecto, a ver cómo queda plasmada tu problemática. A ver, gracias, ¿no? A usted, Elisa, Sofía, inviten a sus colegas, amigos. Mientras más nos incorporemos, mayores ideas, mayores comentarios que podríamos irlo recuperando, considerando y sacar mayores conclusiones, ¿no? Así es, Elisa, ¿no? Hemos terminado viendo un ejemplo de cómo podría quedar ya redactada esa problemática, ¿no? Excelente, 24/7, Irene, genial, Mariana. Eh, muy bien, amigos. De esa manera hemos llegado al cierre de esta sesión número 2 del curso Innovamos para transformar la escuela, amigos. Los esperamos el día lunes 6 de la tarde y entramos con el tema de cómo formular esa solución innovadora luego de haber hecho todo este esfuerzo de identificar de manera reflexiva la problemática. Un abrazo, amigos, un abrazo virtual.